Gràcies. El torn ara, en nom del grup parlamentari republicà, del diputat senyor Ernest Maragall. Sí. Gràcies, president. Abans d'entrar en la qüestió, jo voldria, senyor Arrimadas, dir-li que m'escolti o no m'escolti, tant se val, que m'avergonyeix la seva actitud avui. El que passa és que no és la primera vegada. Miri, vostè m'avergonyeix democràticament. La seva actitud sobre els judicis i sobre els nostres representants en aquests judicis és una mostra de crueltat i d'inhumanitat explícita. Ja ens hi té acostumats. Diputat, demano que s'ajusti el llenguatge tal com hem acordat en les reunions que hem fet amb els grups parlamentaris. Ho demano per tothom, sigui qui sigui que tingui l'ús de la paraula en aquell moment. Continuï, diputat. Le he preguntado por los sueldos, señor Torra, no se escape. ¿Van ustedes a consolidar subidas de sueldo en el Govern de la Generalitat que menos trabaja? ¿Puede responder, señor Torra? Puede salir otra vez si quiere. Le he preguntado por la partida presupuestaria que ustedes toman que no existe. ¿Cómo lo van a tapar cuando ese dinero no llegue? Le he preguntado por las plazas de residencia, por los chiringuitos. Hablaba usted de represión. El señor que está cobrando 112.000 euros al frente de la Comisión de Efectos del 155 y que viene aquí a hablar de represión, le entra a final de mes una represión por la cuenta corriente que, vamos, que eso no se ha visto a lo largo de la historia. Los primeros represaliados del mundo que se forran en el país que supuestamente les persigue. Usted no ha hablado de listas de espera, no ha hablado de ninguna de las preguntas que les hemos planteado. No me extraña que usted cierre el Parlamento, señor Torra. No me extraña que usted tenga tan poco respeto a esta Cámara. No ha explicado por qué no los han aprobado internamente. ¿Seguro que es porque no quieren que aquí no se aprueben? ¿Usted qué está diciendo? ¿Que todo el resto de gobiernos del mundo democrático que aprueban internamente su proyecto y lo traen a las cámaras y a veces los aprueban o a veces no? Como hemos tenido el caso reciente en el Gobierno de España, ¿son todos unos irresponsables? ¿Lo hacen todo el mundo, lo hace mal, menos ustedes? ¿No será que ustedes se están equivocando? Pregunto, ¿no será que son ustedes los que no funcionan con las reglas democráticas? ¿Qué va a hacer usted si no se aprueban los presupuestos? ¿Va a seguir gobernando? Bueno, gobernando, ¿va a seguir cobrando sin hacer nada? A lo mejor cobra más, porque no me lo ha respondido. Si no me responde, peligro. Porque si hubiera salido aquí a decir que no, pero como no me ha respondido, más sospechas todavía de que ustedes estén pensando en consolidar todos los incrementos salariales. Sería muy grave, señor Torra. No me extraña que ustedes quieran cerrar este Parlamento. No me extraña. Y ya que hablaba usted de desprecio, supongo que usted habrá escuchado el resto de intervenciones parlamentarias. Y entonces, cuando el señor Maragall nos tachaba de inhumanos y que no tenemos humanidad, que es una muestra. Mira, y afirma con la cabeza, ¿verdad, señor Maragall? Lo reafirma usted, ¿verdad? Que no tenemos humanidad, ¿verdad? ¿Lo reafirma usted? ¿Verdad que sí, que lo dice otra vez? Eso para un nacionalista como Torra tiene que ser una lluvia fría, eso tiene que ser como un aire fresco, eso no tiene que ser ningún desprecio. En los 40 segundos que me quedan les voy a recordar que calificar de inhumanos, negar la humanidad a los adversarios políticos es muy propio del nacionalismo y es lo que ha generado las páginas más negras de la historia reciente de Europa. La Unión Europea se creó para librarnos de la ideología que ustedes representan. Por eso ustedes no les dejan ni entrar en el Parlamento Europeo y les califican de xenófobos, racistas y supremacistas. Pero igual que en Europa hemos superado otras veces el nacionalismo, lo volveremos a hacer desde Europa. Muchas gracias.